Detalles contigo, Gaspar Vela. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron armamento de alto poder, el cual presuntamente pertenecía a la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, en un operativo efectuado la madrugada de hoy en una casa de seguridad ubicada en el municipio de Culiacán. Los marinos cumplimentaron una orden de cateo en dicho inmueble localizado en la capital sinaloense, en coordinación con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y también la Coordinación Nacional Antisecuestros. La madrugada del 16 de abril no fue una más en Badiraguato. A las 3:42 de la mañana, el silencio absoluto que cubría la sierra no era paz, era tensión. Una tensión tan espesa que parecía anunciar algo inevitable. Esa noche, un convoy blindado, sin luces y con radios encriptados, atravesó uno de los corredores más vigilados y mortales del crimen organizado en México. Su destino, una mansión camuflada entre el monte, invisible para ojos comunes, pero marcada con fuego en los mapas de inteligencia. ¿Qué se escondía tras sus muros? ¿Por qué se convirtió en el objetivo número uno? ¿Y quién se atrevió a irrumpir el corazón mismo de los Chapitos? No era un operativo ordinario. Era una jugada quirúrgica, planeada como una misión internacional, con órdenes claras, no capturar, sino desmantelar. Y al frente, como sombra temida por narcos y políticos, el nombre que no necesita presentación, Omar García Harfuch. Lo que ocurrió esa noche no fue solo un cateo. Fue la detonación de una guerra silenciosa que hoy sacude los cimientos del narco en México. Bienvenidos a Narco Corrientes. Lo que estás por ver no es una historia cualquiera. Es el principio del fin para el imperio de los Chapitos. A las 4:06 de la mañana, el primer dron rompió la cobertura vegetal de la sierra. En su pantalla, el objetivo, una mansión blanca con techos de lámina oscura y vigilancia mínima a simple vista. 3 minutos después, el equipo Alfa irrumpió por el flanco este. Las puertas estaban selladas con placas de acero importado, pero no fueron obstáculo. Con una carga explosiva precisa, el primer portón voló en pedazos. Mientras tanto, helicópteros Blackout sobrevolaban la zona perimetral, interceptando señales, vigilando rutas de escape y detectando cualquier movimiento anómalo. Algunos guardias del cártel huyeron al ver las insignias de la Marina y la sombra reconocible de Harfuch. Otros, simplemente, no se atrevieron a resistir. El ingreso total al inmueble reveló un monstruo oculto. Lo que por fuera parecía una residencia aislada, por dentro era un complejo militarizado. 9 sótanos subterráneos. Un hangar oculto. Una pista de aterrizaje disfrazada de camino forestal. Túneles con ventilación artificial, bóvedas selladas al vacío y puertas reforzadas con biometría. Cada rincón diseñado para resistir una guerra. Pero no una como esta. En el primer nivel, los marinos encontraron 14 habitaciones de lujo. En cada una, relojes suizos, lingotes de oro, maletas llenas de dólares y euros, y tabletas con registros codificados. Había fotografías con miembros de la élite política, trajes de diseñador, pasaportes falsificados y hasta contratos notariales bajo alias extranjeros. Todo impecablemente ordenado. Como si esperaran una auditoría, no una redada. En el segundo nivel subterráneo estaba el verdadero corazón del imperio. Cientos de costales marcados con el sello de los Chapitos. Códigos de destino impresos con precisión. Colombia, Italia, Nueva York. Cámaras frigoríficas repletas de bloques de cocaína. Cada uno con etiquetas únicas, protegidos contra humedad, temperatura y seguimiento satelital. Un conteo preliminar arrojó una cifra que heló la sangre del alto mando, más de 400 toneladas de droga listas para exportación. Nunca antes se había registrado un volumen semejante en una sola propiedad. Pero lo más devastador no era lo visible. Tras una bóveda asegurada con reconocimiento biométrico, el equipo encontró el archivo maestro. En una sala oculta, 40 millones de pesos en efectivo. Pilas de monedas extranjeras. Relojes de colección. Libretas con anotaciones manuscritas. Y un muro que parecía salido de una novela de espionaje, fotografías de jueces, alcaldes, mandos del ejército y agentes federales. Cada rostro acompañado de un alias, una cifra y una fecha. Era el índice de la corrupción, un directorio interno con cada traidor al servicio del cártel. Harfuch, con su equipo detrás, se detuvo frente al muro. No habló. No reaccionó. Solo sacó su teléfono, tomó una fotografía y dio la orden definitiva: llévense todo. Cada papel, cada USB, cada fragmento de información debía ser extraído. Porque ese cateo no era el final. Era el inicio de una guerra quirúrgica. Horas después del cateo,
Las ondas del impacto comenzaron a sentirse desde Costa Rica hasta Barcelona. La mansión de Badiraguato no era una propiedad cualquiera, era el corazón operativo y financiero de los Chapitos. Su caída no solo representaba una pérdida económica, sino una fractura simbólica. Un golpe que iba más allá de la cocaína o el dinero. Lo que más temían, se había materializado, la información. En menos de 12 horas, la respuesta del cártel fue inmediata y brutal. Desde una finca al sur de San José, en Costa Rica, se activó un protocolo de emergencia nunca antes registrado, repliegue de operadores, corte de comunicaciones, cierre de cuentas en criptomonedas, cambio de rutas de envío y órdenes directas de limpiar cualquier rastro. Pero ya era tarde. Arfuch tenía los nombres, las rutas, las claves. Uno de los teléfonos satelitales asegurados durante el cateo tenía una línea directa con un operador en Dubái. Esa conexión confirmó lo que ya sospechaban, el cártel se había globalizado por completo. Era una multinacional del crimen. Pero también confirmó otra cosa, estaban desesperados. El menor, una de las figuras visibles del grupo, lanzó una orden que heló la sangre de sus hombres: rompan el cerco, cueste lo que cueste. Pero no sabían que ese cerco ya no existía. Arfuch se les había adelantado. Con los datos extraídos de la bóveda, ordenó una ofensiva quirúrgica de alcance nacional. En las siguientes 48 horas, México fue testigo de una sincronización inédita, más de 25 cateos simultáneos en Guadalajara, Culiacán, Mazatlán y Tijuana. Cada uno basado en documentos hallados en Badiraguato. En una bodega del sur de Hermosillo, por ejemplo, hallaron contratos con navieras ecuatorianas, facturas falsas a nombre de una comercializadora de aguacates, y listas de pagos codificadas dirigidas a funcionarios de aduanas en Manzanillo y Lázaro Cárdenas. La red logística quedó expuesta como nunca. Era el esqueleto del imperio, y estaba siendo triturado. Pero mientras el gobierno avanzaba sin pausa, el cártel comenzaba a fracturarse por dentro. Operadores financieros, al saberse comprometidos, huyeron. Algunos buscaron asilo en Panamá, otros en Colombia. Pero Arfuch ya había reactivado la red internacional de inteligencia. En Bogotá, un contenedor con $12 millones fue incautado en el puerto de Buenaventura. En Barcelona, se congeló una residencia valorada en 5 millones de euros. En Houston, una cuenta vinculada a Binance fue bloqueada tras órdenes del FBI. Y en todos los casos, el punto de origen era el mismo, el archivo extraído de esa bóveda. La guerra ya no era local, era global. Lo que había comenzado con un cateo ahora se había transformado en una operación transcontinental. Los Chapitos habían perdido más que una mansión. Habían perdido el control del juego. Y Arfuch apenas estaba comenzando. 3 días después del cateo en Badiraguato, el primer gran nombre cayó: Edgar el Gato Guzmán, primo directo de Ovidio y una de las figuras clave en la operación logística del cártel. Durante años, el Gato había mantenido un perfil bajo, oculto entre intermediarios, usando identidades falsas, moviéndose entre complejos de lujo en Nayarit, Jalisco y la Ciudad de México. Pero cometió un error. Una transferencia en criptomoneda, registrada desde una empresa fachada en Jalisco que aparecía en los documentos incautados, lo delató. En menos de 48 horas, Arfuch localizó su ubicación en un resort cerrado de Punta de Mita, Nayarit. El operativo fue tan rápido y quirúrgico que ni los vecinos se enteraron. A las 4:12 de la mañana del 21 de abril, unidades mixtas de la Sedena y la Marina irrumpieron en el complejo. No hubo disparos. El Gato fue capturado sin resistencia. En su poder, 2 celulares satelitales, una laptop encriptada y una libreta con anotaciones de pagos mensuales a funcionarios del SAT, policías municipales y personal diplomático en Centroamérica. Era más que un operador. Era un nodo de corrupción regional. Su captura fue un terremoto para el círculo interno de los Chapitos. Y lo que vino después fue aún más devastador. El Gato empezó a hablar. No por miedo, por abandono. Sus mensajes cifrados ya no recibían respuesta. Sus claves habían sido desactivadas. Sus cuentas, congeladas. En cuestión de horas, su caída se convirtió en el punto de quiebre. Confirmó rutas de tráfico, identificó casas de seguridad en la frontera y dio nombres de empresarios en la Ciudad de México que operaban como puentes legales para el lavado de dinero. También reveló un esquema complejo de triangulación con clubes deportivos, clínicas estéticas, estudios de arquitectura y plataformas de apuestas en línea. La red que sostenía el dinero del cártel era inmensa. Y ahora, estaba completamente expuesta. Arfuch no perdió tiempo. Con base en las delaciones, ordenó nuevos cateos en Zapopan, Tijuana y San Pedro Garza García.
Las imágenes de casas vacías, bóvedas enterradas y oficinas de lujo con servidores cifrados comenzaron a recorrer medios y redes sociales. Lo que estaba ocurriendo ya no era un operativo. Era una demolición sistemática del aparato financiero de los Chapitos. Y el gato, sin quererlo, se convirtió en la primera piedra retirada del edificio que ahora colapsaba desde dentro. Con el gato bajo custodia, la estructura comenzó a agrietarse. En las reuniones internas del cártel ya no se hablaba de estrategias ni de rutas, se hablaba de traidores, de paranoia, de miedo. Ovidio, desde su celda, dejó de tener control. El menor, errático y furioso, se obsesionó con encontrar al responsable de la filtración. Pero lo que no sabían era que ya no era uno, eran varios. El miedo cambió de bando. Operadores comenzaron a negociar su entrega. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Y mientras tanto, Harfuch seguía avanzando, en silencio, sin ruedas de prensa ni protagonismo, solo con resultados. Los decomisos dejaron de ser cifras, eran símbolos. Cada casa intervenida, cada túnel colapsado, cada cuenta congelada, era una estocada directa al corazón del narco. Pero la información incautada traía una amenaza mayor, la política. En una propiedad intervenida en Culiacán, se encontró un cuarto oculto con más de 300 discos duros. En ellos, audios, videos y registros de reuniones privadas entre capós, empresarios y funcionarios. Entre esas grabaciones, una sacudió a todo el sistema, una conversación entre un diputado federal en funciones y un operador del cártel Jalisco, donde pactaban protección política a cambio de inversión en campañas. No era especulación, era prueba. Y Harfuch lo sabía. La siguiente fase era inevitable, la purga institucional. Con respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera, comenzaron a girarse órdenes de aprehensión no solo contra narcos, sino contra alcaldes, regidores, empresarios, prestanombres y funcionarios de alto nivel. Algunos intentaron huir, otros se entregaron. Pero todos sabían lo mismo, quien tenía el expediente no negociaba. La red de corrupción se desmoronaba. Y lo más impactante fue lo que revelaron los flujos financieros. Tras los cateos, más de 180 millones de pesos fueron transferidos a cuentas en Dubái, Panamá, Suiza y Hong Kong. Todas desde empresas que aparecían en los discos duros de Badiraguato. Era un intento desesperado por salvar lo que quedaba del imperio. Pero Harfuch ya estaba ahí. En menos de 72 horas, se congelaron 94 cuentas, se aseguraron 14 propiedades en Europa y se interceptaron 2 cargamentos de precursores químicos en Singapur y Rotterdam. El golpe ya no era solo al cártel. Era a todo el ecosistema que lo protegía. Los Chapitos habían perdido lo que más los había hecho fuertes, el aura de impunidad. Ahora eran vulnerables. Y lo sabían. La caída del imperio de los Chapitos no empezó con un arresto, empezó con un cateo. Un solo operativo, milimétrico, quirúrgico, cambió la narrativa por completo. Ya no se trataba de decomisar droga o capturar sicarios. Se trataba de desmantelar el sistema. Cortar el flujo del dinero, exponer la red política, quebrar la estructura financiera. Y todo eso lo hizo un hombre en una sola noche. Omar García Harfuch no llegó con discursos. Llegó con datos, con órdenes, con precisión. No buscó reflectores. Buscó resultados. En días, borró el mito de la intocabilidad. Lo que antes era una organización con escudo de impunidad, hoy es un imperio fragmentado, perseguido y en pánico. Los Chapitos siguen vivos. Pero ya no controlan el tablero. Ahora son fichas que se mueven por miedo, no por poder. Y Harfuch sigue avanzando. Esta historia aún no termina. Las consecuencias de ese cateo siguen desplegándose en tribunales, cuentas bancarias y pasillos del poder. Y aquí en Narcocorrientes, vamos a contártelo todo, paso a paso. Si no quieres perderte el próximo episodio de esta guerra silenciosa, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Porque lo que viene, va a sacudir a México.